cordial saludo a nuestros participantes y seguidores. Encuentros virtuales creativos les da la bienvenida al primer encuentro virtual del libro Colombia 2022. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Eduardo Cardona San Clemente, oriundo de Colombia, que por razones de estudio ha tenido que ausentarse de su amado país, convirtiéndose en ciudadano del mundo. Hay que destacar que en París, en la Sorbonne, ha recibido la máxima distinción que se le otorga a un profesional en el mundo, el Docteur d'État, o sea, Doctor of Science, con la distinción de très honorable, muy honorable, y tras un sinfín de títulos, le ha dedicado 20 años de su vida al estudio e investigación del Ayurveda, que dicho sea de paso, le ha salvado la vida tras 3 accidentes muy graves. Tiene un máster en medicina de la Universidad de Middlesex de Londres y una práctica de más de 2000 horas en el Hospital Coimbatore de Udupi en la India. Todo esto concentrado en Ayurveda. El doctor es doctor certificado en medicina ayurvédica, otorgado por la Asociación Médica Ayurvédica Nacional. También es director de investigaciones de la Asociación Profesional Ayurvédica y fellow de la Sociedad Real de Medicina, al igual que miembro del Colegio Médico del Reino Unido. Es profesor invitado en distintas universidades e instituciones del mundo e imparte cursos de posgrado hasta en la India, compartiendo sus más de 20 años de investigaciones y experiencia en materia de la medicina alopática, integrativa y ayurvédica. Actualmente vive en Berkeley y ha escrito un libro muy extenso y explicativo de lo que es la medicina ayurvédica, que existe desde hace más de 5000 años, dedicando el tema al estrés y la depresión con el título de Ayurveda for Depression, o sea, Ayurveda para la depresión, un enfoque integrativo para restaurar el equilibrio y recuperar la salud. Sin más, y esperando que no hayamos omitido aspectos importantes de esta presentación, le damos la bienvenida y le otorgamos la palabra. Bien, ahora usted tiene la palabra y decide. ¿Quiere que Reina le plantee sus preguntas ahora para que usted las desarrolle o simplemente comienza a hablar de lo que la inspiración le indique? De acuerdo. Primero que todo, muchísimas gracias a este trabajo que están haciendo ustedes en equipo y felicitaciones por los esfuerzos y la calidad de lo que están desarrollando. Segundo, a la audiencia que me está escuchando, espero ser tan claro como sea posible desde el punto de vista tanto de la medicina contemporánea, que nosotros le llamamos alopática, ¿sí? Está la homeopática y la alopática, que es la medicina moderna o contemporánea, y está la medicina ayurvédica. Yo voy a tratar en esta media hora, 40 minutos, de hablar
de esa integración que ha sido el proceso que me llevó a escribir este libro, ¿sí? Entonces, la verdad, quisiera comenzar con explicar o definir un poco por qué escribí este libro y por qué Ayurveda para la depresión, ¿sí? En lugar que sea un libro de Ayurveda solamente. El escribir es algo que se me ha dado, que me ha sido dado, podría decir, innato, entre comillas, porque he tenido que escribir muchos estudios académicos alopáticos a lo largo de mi vida. Pero la realidad es que se dio una confluencia muy grande en mi pasado para que la academia occidental se integrara con la medicina ayurvédica hindú. Y explico esto de una manera muy sencilla. Cuando terminé, que a mí siempre me da risa contar esto porque es un poco particular. Cuando terminé todos mis estudios médicos y investigativos en la Sorbona, en Francia, eso fue algo muy exhausto, me sentía cansadísimo de todo esto. Me prometí que me iba a dar un premio. Y el premio era irme a la India por 6 meses. Y así lo hice. Entonces me fui a la India. Y en la India yo no entendía por qué era esta necesidad tan profunda en mí. Y cuando llegué a la India vi lo que nosotros llamamos milagros, ¿sí? Y me di cuenta que los milagros no son sino el resultado de un conocimiento profundo de las leyes de la naturaleza. Quiero decir con ello que si alguien está conectado con la naturaleza porque es una persona natural interiormente, puede llegar a ese mundo e integrarlo y ayudar a otros seres humanos. Entonces, fui testigo de esto y eso fue en el año 1986. Yo estaba muy joven y me marcó muchísimo. Quiero con ello entonces muy cortamente explicar qué es el Ayurveda. Si traducimos la palabra Ayurveda del sánscrito, significa ciencia de la salud o ciencia de la vida, ¿sí? O sea, la medicina de la India. Ayurveda es parte de una sección de los libros súper antiguos, milenarios, que se llaman los Vedas, que tal vez los han oído nombrar. Uno de ellos es el Atharva Veda, y Atharva Veda es el que incluye Ayurveda. Por lo tanto, es una medicina milenaria. Lo que es muy importante es que muchas personas hablan de 3.000 años, otras de 4.000, otras hasta de 7.000. Ese no es el punto aquí. El hecho es que es una medicina la más antigua y activa hoy por hoy, nunca ha dejado de ser activa en el planeta, y que tiene tanto una función preventiva como curativa. Y eso es lo que yo encuentro esencial. Y que se dirige a la persona de una manera directa a su constitución personal. Eso es fundamental. No es como la medicina moderna que dice, bueno, aspirina para todo el mundo, ¿sí? Estatinas para todo el mundo. No, aquí no hay todo el mundo. En este caso, lo que es impresionante es que se dirige a la persona, es individualizada, ¿ok? Bueno, segundo aspecto es que la medicina ayurvédica es un poco difícil por una razón muy sencilla, porque no es pasiva, es activa. La medicina moderna vuelve a los seres humanos como vegetales, pasivos. Ellos aceptan la medicina, me siento mejor, o no, cámbiemela, póngame otra. Y esto, aquí no. Aquí la medicina ayurvédica se basa en prácticas de estilo de vida, prácticas muy claras, como por ejemplo una alimentación personalizada de acuerdo a la constitución del individuo, porque todos somos diferentes, ¿sí? El uso de remedios herbarios, los masajes diseñados para la persona y por supuesto todas las técnicas que conocemos hoy en día como la meditación, el yoga, las técnicas respiratorias y muchas cosas más en las cuales no puedo entrar. Entonces, sobre esa base, ahora paso a lo personal. ¿Por qué entró en mi vida? Yo en mis actividades en Europa y en Estados Unidos, en otras partes, estuve expuesto a traumatismos físicos, accidentes enormes.
he estado en coma más de una vez. Y la medicina ayurvédica, como decía Petra hace un momento, me salvó la vida. A mí se me dio un diagnóstico y un prognóstico de que iba a quedar más o menos inhábil de caminar de por vida o muchos años. Se me puso en Prozac y painkillers, perdón, ¿cómo se llama? Sí, bueno, y pastillas para el dolor, ¿sí? Se me puso en cantidades de cosas y yo no acepté nada de esto. Yo me di cuenta que, pero por primera vez viví lo que era ser un paciente más. No era el espectador ni era el doctor. Era un paciente más y se trataba de una sola cosa aquí. Era cómo recuperar mi salud, tanto física como mental. Porque ustedes saben que la medicina moderna mentalmente trabaja, cuando una persona le dice usted tiene que tomar esa medicina por el resto de su vida, pues ya la traumatizaron mentalmente. Lo digo con respeto. Yo no estoy aquí para hablar mal de la medicina moderna porque la he trabajado 40 años y es excelente para muchas cosas, ¿sí? Pero no para las enfermedades crónicas ni para ciertos casos de enfermedades mentales. Desde aquel entonces yo intuía la necesidad de compartir la experiencia en mi proceso curativo, para ser honesto. Y no sabía cómo, ¿sí? Y me di cuenta un día al comenzar a compartir, porque muchos años no compartí mis experiencias de este dolor, de haber vivido mis accidentes, de haberme sentido mutilado, como se me iba a proponer. A mí se me propuso que me iban a amputar el brazo derecho y por ningún motivo los dejé. Entonces, por una gangrena, para ser claro, no por placer. Entonces, la cuestión es que comencé a contarle a mis clientes, a mis estudiantes, a mis amistades, y la gente me decía, por favor, escriba un libro sobre esto, escríbalo. Y yo todavía no entendía, que yo no veía claro que alguien en mí, porque yo creo en la pluralidad del ser, definitivamente, y alguien en mí pretendía redactar y escribir, pero eso no lo veía de una manera clara. De paralelo, yo diría la palabra causalidad, casualidad, ¿sí? En paralelo, se me invitó una vez más a ir a Estados Unidos cuando estaba en este proceso mío, y la proposición era de escribir un libro, sobre todo en aspectos relacionados con la obesidad. La verdad es que no me atraía mucho la cosa, pero entonces les puse como para crear una distancia. Dije, yo primero escribo sobre el tema que quiero escribir en este momento, que es la depresión, y luego hablamos de la obesidad. Pues aceptaron y me monté, como se dice allá, me monté en esa vaca, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que sencillamente aquí estoy en Estados Unidos y empecé a escribir el libro y se publicó, y ahora estoy en el proceso de escribir el segundo, que es sobre la obesidad y el problema gastrointestinal. La visión desde el punto de vista ayurvédico, porque ustedes saben que obesidad y diabetes son cosas que tienen un impacto enorme aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, ¿sí? Sobre todo en la India hoy en día, que la mayoría de la gente es diabética. No sé si ustedes lo sepan o no. Sí, perdón, que es que me está entrando una llamada y esto no lo quiero tomar. Sí, no sé. Discúlpenme. Sí, entonces, bueno, aceptaron, aquí estoy en este cuento de que lo acepté. Y lo acepté por una razón. La mayoría de nosotros tenemos temores de los desafíos externos. Y lo que no nos damos cuenta es que aceptar un desafío externo crea un desafío interno. Y a mí me fascinan los desafíos internos, porque me ayudan a conocerme a mí mismo y a confrontar mis miedos. Harto los viví cuando tuve mis accidentes. Entonces, esto ha sido una exploración interior donde ahora estoy escribiendo feliz, no material científico pesado, insoportable, indigerible, ¿sí? Sino que estoy tratando de escribirle al público en general de una manera sencilla, tan sencilla como me es posible a mí, y sobre la base de mi poco entendimiento de muchas cosas, porque yo no soy
nadie pues que me pueda decir que yo soy el científico súper especial. Soy un ser que sencillamente está tocado interiormente. Y que al estar tocado interiormente me di cuenta que para escribir este libro, ¿sí? ¿Y por qué escribí? Tuve que ir retrospectivamente a mi propio proceso de vida y revivir las condiciones traumáticas pasadas, por más dolorosas que fueran, de las cuales sobreviví, ¿sí? Por estos accidentes de coche y por los tantos accidentes que he tenido. Y les digo francamente, no voy a cansar a nadie con esto porque es muy difícil de describir todos los impactos físicos, emocionales, psicológicos, de experiencias traumáticas, como cuando uno lo declara muerto, por ejemplo. Cuando uno es capaz de oír, ay, qué lástima, ver al muchacho tan joven y se murió, y uno está oyendo esto, ¿no? Y luego las otras cosas, o perder una relación de pareja en un accidente, o perder un trabajo profesional, o encontrarse con el riesgo de ser mutilado, ¿sí? Una pérdida de memoria completa como la viví en mi tercer accidente, ¿sí? Todo esto es un camino que he transitado, que ha sido doloroso, pero extremadamente fructívo. A nosotros se nos ha enseñado que el dolor es algo malo. Yo creo que solamente a partir del dolor aprendemos, ¿sí? Las mujeres, cuando paren un hijo es con dolor y allí aprenden la felicidad de haber sido madres, ¿no? Y todo es igual. Vemos la muerte como un dolor y la muerte es una bendición para muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues esa es mi visión personal a ese punto. Ahora, ¿por qué escribí este libro sobre la depresión y cuál es la conexión que yo creo que puedo sentir para haberlo hecho? Es realmente sentir la potencial, si puedo decir, posibilidad de aceptar en mí mismo mis limitaciones físicas y mentales para no dejarme llevar por la depresión, ¿sí? No sé si soy claro. Yo veía el estrés, veía la ansiedad y vi y sentí la sombra de la depresión. Yo sé lo que es tener the shadow of depression, pero otra cosa es decirle al shadow, take me. Sí, acepto, me quiero deprimir. Entonces, esto lo viví enfrente a una persona que académicamente sabía que había medicinas que se me habían propuesto para el dolor, para Prozac, para tenerme como un zombie, pero decidí, no tomo los fármacos y voy a tomar otro camino. A mí no me da pena contarles que ni una aspirina me tomé y me aguanté los dolores, porque cuando uno se toma una pastilla para el dolor, pues todo depende del ser humano, por supuesto. Hablo de mi caso particular. Cuando uno se toma una pastilla para el dolor, uno bloquea el dolor. Si, por ejemplo, uno tiene dolor en una pierna y bloquea el dolor, va a caminar y no puede estarle haciendo daño a la pierna porque está insensible al dolor. Entonces, mientras que si el dolor está presente, uno se cuida. Entonces, es la manera activa de participar. Yo sé que Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿sí? Lo que yo encuentro con Ayurveda, para ser honesto con ustedes, es que Ayurveda o los Vedas dicen, créate a ti mismo. Uno es el centro de la creación, crearse uno mismo, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero hacerme sentir como el gran macho que logró esto, no. Con mucho temor y con mucha humildad puedo decir, con mucha humildad, que acepté acercarme a ese paradigma, ¿sí? Y me convertí sanador del primer paciente que curé. Y ese se llama Eduardo, ¿sí? Ese fue el primer paciente que curé, ¿sí? Entonces, les puedo decir algo que siempre, y que es una frasecita que puse en el libro y se las voy a leer, ¿sí? El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Depende de cada uno de nosotros tomar una decisión. Y ya les conté la mía, ¿sí? Valga la pena decir, para que esto quede muy claro con todo el mundo, es que
Yo no estoy presentando nada ni tengo una agenda contra la medicina alopática, repito, porque la he vivido toda mi vida y he sacado estudiantes de muchísimas universidades en muchísimos sitios del mundo. Lo que quiero decir es que vale, gracias a la integración de las prácticas médicas de la filosofía oriental ayurvédica con la combinación de la biomedicina actual, ellos fueron lo más beneficioso en mi vida para mi recuperación en términos generales, tanto físico como mental, ¿sí? Entonces, pues esto que trato de enseñar en este libro es cómo aprender a vivir y aceptar esa sombra de un periodo potencial de depresión. ¿Cómo aceptarlo? Sí, todos sentimos, me dejo ir o no me dejo ir. ¿Cómo aprender que hay que tener la fuerza para mantenerse firme a pesar de las dificultades? ¿Cómo confiar en nuestras propias decisiones? ¿Cómo escuchar nuestro corazón o ese sentimiento profundo del ser? ¿Sí? Y para ello, pues hay que ejercitarse y bregar a observar los estados mentales, los estados emocionales, los estados espirituales. De esa manera uno puede abordar una potencial depresión. Porque si no, si me monto en el bus, yo no sé a dónde el bus me va a llevar. Pero si yo estoy manejando el bus, yo sí sé para dónde voy. ¿Me entienden? Eso es lo que yo creo que es la gran diferencia. Y con ello también aprendí algo muy especial, que los trato de vivir en el instante mismo, y que es aprender a vivir el ahora, el ya, este instante. En otras palabras, lo que quiero decir es que yo creo que mi vida, y tal vez la de muchas personas que hacen parte de mi camino, es la importancia de crear un observador en sí mismo, dentro de sí mismo. No creer lo que yo creo, ¿sí? Es poner siempre esa duda desde el punto de vista muy positivo hacia las cosas. No sé si me vuelvo muy pesado con este comentario, pero y ahora, lo último que quiero decir con relación al libro es que ¿a quién lo dirigí básicamente? Lo dirigí a toda persona que esté buscando un equilibrio corporal y mental. ¿Por qué? Porque la base de la Ayurveda es que cuando hay ausencia de equilibrio hay desorden. ¿Y desorden qué es? Enfermedad. ¿Sí? Entonces, la base de la Ayurveda es restablecer el equilibrio, tanto corporal, mental, espiritual o del alma, como lo queramos llamar. ¿Sí? Igualmente lo escribí, por supuesto, para los lectores que tienen que enfrentar el estrés, la ansiedad o la depresión. Y el libro presenta todos los cuidados, todas las prácticas, todos los procedimientos ayurvédicos específicos que pueden ser utilizados como un soporte para enfrentar esa lucha interior del cual estoy hablando. ¿Sí? Yo solamente espero que este libro inspire a superar obstáculos, a integrar los desafíos y las dificultades de una manera completamente nueva, si puedo permitirme a decir esto. Y es que yo tengo la visión, y esto es algo que comparto porque es resultado de sufrimientos, no puedo usar otra palabra, de dolores, por lo que les he dicho antes. Yo tengo la visión que en la vida no hay problemas, los problemas no existen. En la vida hay situaciones, solamente situaciones. Cuando yo no enfrento una situación, la situación se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir y se vuelve un problema. Pero si yo enfrento la situación de entrada, no le doy espacio para que sea un problema, que ese es el problema que tenemos la mayoría de las personas. No solo lo hago mañana y lo hago mañana, no mañana, pasado mañana, la próxima semana, y resulta pues que estamos con cantidades de problemas al final porque acumulamos situaciones y nos metemos en un lío, ¿ok? Bueno, ahora, el otro tipo de personas a las cuales le va dirigido este libro, por supuesto, es aquellas personas que tienen a un amigo, una amiga, una pareja, un miembro de la familia que está sufriendo de depresión de algún tipo, y espero que esa persona pueda transmitir dicha información acercándose así más a su ser querido. ¿Por qué lo digo? Porque una persona que está deprimida no creo necesariamente que vaya a estar fascinada por leer este libro, porque una persona que está deprimida no tiene motivación.
Entonces, a lo mejor alguna persona que sea cercana puede utilizar este libro para enviarle ese mensaje y hacerle participar de las técnicas, etc. Y la última cosa es, ese libro está por supuesto dirigido con toda modestia para todos los lectores que son profesionales de la salud y que trabajan con pacientes que enfrentan la depresión, ¿sí? Ellos van a encontrar, independiente de la disciplina o de la modalidad en la que ellos trabajen, cosas que van a hacer eco, sobre todo la parte de la dieta, la parte del estilo de vida, que son esenciales porque nosotros todos lo vivimos muy mal. Entonces yo creo que no quiero extenderme más. Eso es lo básico. No sé si me quisieran hacer algunas preguntas, ¿cómo lo seguimos? Y espero que no haya sido muy largo, disculpen. Sí. Perfecto, adelante, Reina. Claro que no, doctor, no fue largo, muy sustancioso, pero sobre todo, fíjese que usted habló cosas muy interesantes. Estas medicinas milenarias hacen grandes aportes. Lo que pasa es que hay que tener la mente abierta para poder entenderlas. Y una parte que usted mencionó, que me llamó mucho la atención, es esta medicina ayurvédica ataca el origen de las enfermedades. El origen de las... Sí, gracias, Reina, es una pregunta muy linda. Enfermedad, como lo describí antes, es una ausencia de equilibrio, es desorden. Este cuerpo, nosotros somos todos tan profundamente ignorantes que no nos damos cuenta que tenemos un cuerpo que es perfecto. Y por eso lo irrespetamos. Y por eso viene la enfermedad o el desequilibrio. Si fuéramos más inteligentes, y dije no si ustedes fueran, digo si fuéramos, estoy incluyendo en el paquete, ¿sí? No haríamos las ridiculeces que hacemos, que voy a comer a las 11 de la noche, que ahora sí este almuerzo, pues que, bueno, ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? O que no voy a comer porque son muy importantes y estoy trabajando, entonces hoy no como. Entonces, esas faltas de equilibrio en mi estilo de vida llevan a la enfermedad o el desorden metabólico. Entonces, la respuesta que te puedo dar, lo que tú me preguntas, por supuesto que sí. Ayurveda se dirige al origen de la enfermedad porque lleva a la persona a entender que hay que tener un estilo de vida donde existe un respeto hacia uno mismo, hacia su cuerpo, hacia su mente, y eso significa que voy a respetar mi desayuno por encima de todo. No, me tomo un cafecito y salgo corriendo porque soy muy importante, ¿sí? O ¿me entienden? O sencillamente voy a comer media hora y luego, o como en el bus, o como en el carro. O como frente a la televisión, o estoy comiendo y estoy con el aparato en la cara. ¿Me hago entender? Sí, sí, claro, por supuesto. Y hay otra cuestión que también mencionó que es muy importante. Supongo que este tipo de medicinas hacen un acompañamiento, como lo dijo, es una guía al médico que otorga un tratamiento, por decirlo así. Y sobre todo, quiero entender, de acuerdo al discurso que nos dio tan emblemático, que nosotros seríamos capaces de entender nuestros malestares, por muy simples que sean, y entender en dónde podemos sanarlo, cómo podemos sanarlo. Sí, gracias por tu pregunta. Más preciosa no puede ser. Reina viene de ese nombre, Reina también, tal vez. Entonces mira, te digo lo siguiente con relación a eso. Y voy a dar un ejemplo concreto, ¿sí? A nosotros se nos ha enseñado que hay que ser inteligentes. Es que es tan inteligente esa persona, es capaz de... Y todo el mundo mira la inteligencia acá arriba. Esta inteligencia no existe. La inteligencia está acá. ¿Por qué razón? Porque la ciencia aún moderna lo entiende. Y lo dijo la medicina ayurvédica hace 5, 6, 7 mil años. ¿Qué importa cuántos siglos atrás sea? Lo que importa es que sí, esto lo podemos modular porque tenemos en nuestro cuerpo todo un sistema bioquímico de equilibrio, ¿sí? Y entonces lo que Ayurveda nos ayuda es, y voy al ejemplo concreto. No sé si todos los que están escuchando lo saben o no, sería muy lindo que se educaran en ese sentido, leyeran un poquito, porque es tan hermoso lo que la ciencia médica moderna conoce.
nosotros no somos seres humanos, somos bacterias caminando, ¿sí? Vamos caminando como bacterias y nos creemos 70% de nuestro cuerpo es bacteria y 30% son nuestras células humanas. Por lo tanto, tenemos lo que antes se llamaba la flora intestinal, que hoy en día se llama el microbioma, está ahí presente. Claro que podemos curarnos nosotros mismos y ahora doy la respuesta específica. El cerebro produce 10% de una hormona, un neurotransmisor que se llama la serotonina. 10%. El tracto gastrointestinal, nuestras bacterias producen el 90%. Y esta serotonina, esto que nos hace, nos ayuda a manejar todos los eventos metabólicos que existen. Entonces, yo no sé si esta respuesta es clara, puedo dar más. Si hablamos de meditación y relajación, por ejemplo, se ha visto clarísimo cómo meditación. Aquí estudios en la Universidad en California, en la Universidad de San Francisco, se han hecho estudios. Una señora ganó un premio Nobel por esos estudios, observando cómo se puede reducir el sufrimiento y aumentar la longevidad de vida con meditación. Y no es un estudio científico, no es, porque si viene de la India, la gente lo mira como, ay, bueno, es como que no, hay que sospechar un poco, pero aquí no hay sospecha. Entonces, si hay lectores que estén interesados, yo puedo proporcionar información a ese nivel, si fuera el caso. Bueno, entonces yo creo que ya con estos dos ejemplos estamos, no sé si quedó claro o si tengas otras preguntas, Reina o Petra. Hay una más, Reina, ¿no es cierto? Sí. No, doctor, está súper clarísimo lo que dice. Y fíjese que comentó algo muy, muy especial acerca de la meditación. Si en los años 80, y este comentario es porque ha sucedido últimamente, si en los años 80 nos hubieran dicho que meditar sanaba o era un estilo de vida que nos podría llevar a la salud o a tener un equilibrio, como usted lo dice, no lo creeríamos. Pero en la actualidad, los avances que se tienen en neurociencia con toda la tecnología han demostrado lo contrario. La plasticidad del cerebro muestra que efectivamente cuando uno medita, se encienden sectores que no se tenían antes registrados. Y esto es fantástico. Tú has usado una palabra preciosa que yo no quería usar, y es la palabra plasticidad, ¿sí? Porque hoy en día todo el mundo habla de plasticidad cerebral, porque se decía que las células del cerebro no se multiplicaban, no se dividían, lo que se dijera. Hoy en día se dice lo contrario, ¿sí? Entonces, a donde yo voy es que esa plasticidad de la cual se habla hoy en día, la gente no se da cuenta que la plasticidad más grande está en el sistema gastrointestinal, porque ahí tenemos 70% de la vida nuestra. Entonces, si yo como mal o no como comida chatarra, pues sencillamente destruyo la plasticidad, ¿no es cierto? O la afecto. Entonces, sí, somos completamente plásticos y en ese nivel es donde la Ayurveda es perfecta, porque Ayurveda te ayuda, y en ese libro, no lo dije porque no estoy hablando para vender el libro, pero en ese libro están todos los tests de evaluaciones que permiten entender cuál es la plasticidad individual, que es lo que se llama el Prakruti, ¿sí? La constitución personal. El Vikruti, que es la desestabilización, desequilibrio que llamamos enfermedad, eso sería Vikruti. Y está la evaluación de nuestro mundo mental, que en Ayurveda se llama Manas Prakruti. Entonces uno puede entender dónde está mi falta de equilibrio. Es un proceso mental que me llevó a un proceso físico de destabilización, o es un proceso físico que me llevó a un proceso mental. Y el ejemplo sería, por ejemplo, lo más sencillo, las personas que son anoréxicas, ¿no es cierto? Uno allí lo ve muy claro, porque es transparente. ¿Qué empezaría primero? ¿Sí? ¿Lo físico o lo mental? ¿Sí? Y en las personas obesas es más difícil de verlo. ¿Por qué? Porque ahí se juegan una serie de factores y la persona está contenta. Pero cuando tú ves una persona que tienes que manejar un paciente anoréxico, como me ha tocado, pues te digo sinceramente que tú ves lo difícil que es para la persona y por supuesto para el practitioner, ¿no? El que está así tratando de colaborar. Entonces,
ese es un ejemplo cortico de este tipo de cosas. Lo mismo en estado de depresión. Lo que decía antes y lo encuentro fundamental es una persona deprimida no necesariamente está interesada en participar en un proceso de leer, en un proceso, porque pues no le encuentra sentido a nada, ¿sí? Ayurveda llama a la depresión manobasada y en un estado de estos, entonces hay que crear esos incentivos y por eso viene el proceso de la meditación. Y quiero volver a lo que tú dijiste. Mira que aquí en este país, que todo es negocio, ¿sí? Meditación, la palabra no se usa. No, eso es pecado usarla. Es mindfulness. Se volvió mindfulness porque ahora es propiedad de este país, ¿sí? Pero mindfulness no es nada distinto que meditación, ¿sí? Pero no, ahora es, entonces ya hay cursos y profesionales en mindfulness. Hágame el favor, ¿sí? Pero esto es pues, lógico, por el aspecto monetario, financiero, la manejan, como se manejan las cosas aquí. No es un juicio, es una realidad, sencillamente. Sí. Tal cual. Tengo una pregunta adicional. Tengo entendido que en Estados Unidos usted ha sido muy activo en contribuir con las comunidades, con distintas instituciones, haciendo una especie de servicio social. Eso me interesaría escuchar por parte suya. ¿Fui clara en la... Sí, muy clara. Mi única pregunta es si tenemos el tiempito para eso o no. Sí, nos dan el tiempo, gracias a Dios. Ok, entonces, muy corto. Sí, yo vine aquí y la verdad es que nunca me imaginé que este país estaba en un grado tal. Yo llegué en la época Trump, entonces no tengo que agregar nada más. Eso es suficiente con utilizar esa palabra para que todo el mundo entienda. Entonces, había todo ese aspecto de mirar a los, con todo respeto, Reina, porque tu país lo aprecio, tu presidente lo encuentro increíble y además la población, la comida, todo lo que es México es algo precioso y lo digo de todo corazón. Entonces, cuando llegué aquí me tocó ver cómo trataban a los mexicanos y cómo trataban a los sansalvadoreños y cómo trataban a los nicaragüenses y ahí puedo seguir con Centroamérica todos, ¿sí? A mí se me miraba distinto porque yo soy el profesor, porque vengo de Europa, porque tengo tantos títulos, entonces ya no era el colorcito de la piel, sino que era el colorcito de la cabeza, del cerebro, y estas cosas. Pero entonces me di cuenta que, lógico, esta gente llega acá pobre, ¿sí? Y al llegar pobres aquí, Dios los bendiga, ¿qué sucede? Les dan un apoyo, digamos, o ellos se defienden, pero empiezan a vivir solamente en comida chatarra, ¿sí? Y entonces se ponen obesos, ¿sí? Miren, cuando esa guerra que se creó en San Salvador, que no entro en detalles, porque ustedes saben cómo fue forzada y por quién, ¿sí? Cuando eso se dio, llegaron aquí los sansalvadoreños. En resumen, yo le pedí empecé a pedirle a las instituciones que me dieran dinero para apoyar la comunidad de San Salvador. En resumen, creé una actividad que era básicamente con una, ¿cómo se dice? ONG, ¿sí? ONG se dice, ¿no? Sí. Bueno, sí, es correcto. con una ONG creé un proyecto en el cual las trabajadoras sociales todas venían a tomar un curso de Ayurveda, ¿sí? Y ellas eran las que llevaban Ayurveda a las familias. Eso era un proyecto que tuve y que hice para 400 familias aquí en la comunidad de San Francisco del Bay Area, ¿sí? En la misión. Bueno, eso es un aspecto. Otra cosa que me pareció fabulosa es que la gente tiene miedo a morir. Bueno, yo respeto ese miedo. Yo repito, he tenido mis experiencias. Entonces me di cuenta que también tenía que manejar esto y me integré a un grupo del Zen, ¿sí? Del budismo Zen, y había un proyecto, o hay un proyecto que se dan en el hospital Laguna Honda en San Francisco, y es acompañar a las personas a morir. Acompañarlas a morir y acompañar las familias de esas personas a morir. Entonces, en resumen, eso me permitió estar con la mayoría de las personas que puedo decir
que son extranjeras, porque la gente habla de que los americanos, América tiene 3 Américas, son los americanos de Norteamérica, los americanos de Centroamérica y los americanos de Suramérica. De modo que aquí no hay americanos, acá hay un país que se llama Estados Unidos. Entonces me di cuenta que en Estados Unidos había que dirigirse, el interés era hacia todo el mundo, cualquier ser humano que camine y respire. Entonces me dirigí a esto y también por esa razón, en resumen, me puse a dar conferencias en los hospitales que tuvieran la mentalidad de escucharme. Repito, los que tengan la mentalidad de escucharme, porque no todo el mundo va a querer oír estas cosas porque lo entienden como una actitud contra la medicina alopática o contemporánea que no la tengo. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, excelente. Siempre es bueno, estamos en esta vida para servir. Exactamente. Por eso yo me interesé muy especialmente en la nutrición y Reina es testigo porque fue una de mis alumnas en el curso de nutrición. Sí. Considero que estilo de vida, como usted dice, el entorno, no estar cerca de personas tóxicas y una buena nutrición es lo que lleva por la buena vía. Exactamente, exactamente. Sí. Pues la verdad es que les agradezco que me hayan dado este espacio y espero que esto pueda tener algún impacto en personas que estén necesitadas de cómo manejar el estrés, ¿sí? Mi libro no es el único que habla de esto. Yo sugeriría a las personas que están escuchando que tal vez se interesen por la Ayurveda. Yo no estoy vendiendo un libro, que lean por internet, ¿sí? Una página web seria sobre qué es la medicina ayurvédica. No puedo dar consejos particulares, pero hay mucho que se puede leer, o por YouTube hay cosas también muy interesantes y ya eso les permitirá entender de qué he estado tratando de hablar y cómo pueden ellos manejar los desequilibrios, porque aquí nos hemos enfocado básicamente al libro de Ayurveda para la depresión, pero Ayurveda se dirige y colabora en cualquier tipo de patologías que la persona tenga, no solamente de carácter mental, físico, mental y yo diría espiritual igualmente. Pero ese aspecto soy muy cuidadoso de hablar de él porque le tengo muchísimo respeto. ¿Puedo permitirme un pedido en realidad es? Por supuesto. A mí me gustaría consultar a un médico ayurvédico en Buenos Aires. ¿Conoce alguno? Claro que sí. ¡Wow! Claro que sí. No conozco uno, conozco 3. Y déjeme pensar, lo vamos a hablar nosotros si usted quiere, y yo le digo, le describo cuál le correspondería más a usted, que usted decida cuál le corresponde más a usted, porque Perfecto. es una cuestión de afinidad médico-paciente, ¿no? Pero ustedes todos lo hemos vivido, ¿sí? Bueno, Reina, ¿a otra pregunta más o algo más que quieran que sirva yo para algo? Doctor, yo tengo infinidad de preguntas, pero el tiempo es súper interesante lo que usted comenta, lo que nos ha platicado. De verdad que me quedo con muchísimas preguntas. Tal vez lo invitemos en otra ocasión para algo más específico, que nos hable de otros temas también, porque son sumamente interesantes. Lo que a mí me queda de ahorita de su plática es que pues estamos en esta integración. Tiene que haber una salud emocional, una salud mental, que es ahorita la que nos está perjudicando en muchos sectores de la sociedad a nivel social, pero también tiene que haber esta iniciativa de querer estar bien uno. Si no empezamos por nosotros, nuestro entorno pues está mal también, ¿no? Y qué suerte de haberlo tenido en esta charla. A mí me dejó sumamente movida con esta plática. Y sí, me quedan algunas dudas, pero yo creo que sería en otro tema más extensivo. Y a mí le quiero dar especialmente las gracias porque de verdad que ha sido una plática sumamente interesante, nos despejó algunas dudas, pero también nos metió esa curiosidad de saber más al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo aquí. Con el mayor gusto. Y Reina, yo no me llamo doctor, yo me llamo Eduardo.
Lo mismo, por favor, sí, con Petra. ¿Sí? Yo antes de ser doctor, mi nombre es Eduardo y ese es el que uso con todo el mundo. Ha sido un placer estar con ambas. Una vez más, gracias por la invitación y al servicio para lo que me puedan necesitar. ¿Ok? Millones de gracias. Y me queda una pequeña frase que es para los que están viendo esto y todo lo que nos siguen en las redes sociales. Los invitamos a que nos continúen acompañando en nuestros eventos. Va a haber más, así que espero que usted viaje nuevamente y que lo podamos ver por aquí, por todos lados, ya que es ciudadano del mundo. Muchas gracias. Y de verdad, gracias por todo, Reina, Petra, y a todos los que nos están escuchando. Una feliz tarde o noche. Gracias, Eduardo. Gracias, Reina. Sí. A ver nuestra conducción.